Bienvenidos al curso de histología. Toca hacer ahora revisión de las láminas de sistema endocrino. Vamos a comenzar con la glándula suprarrenal o adrenal, de las cuales de las que estudiamos durante la clase, es de las más fáciles de reconocer en cuanto a su estructura, debido a que realmente durante su anatomía, su disposición nos permite realizar una fácil revisión de la misma. Entonces vamos a revisarlo ahora. Miren, la zona de acá, bueno, realmente miren, a grandes rasgos podemos ver lo que mencionábamos durante la clase. Hay una corteza, ¿sí? Una corteza que en este caso tiende a la eosinofilia, y una médula que relativamente, por supuesto, tiende a la basofilia. Esta ligera basofilia corresponde solamente por la presencia de los vasos sanguíneos, no crean que realmente es basófila, sino que las estructuras que rodean a la mera médula son muchos vasos sanguíneos y por eso tiende a la basofilia. Sin embargo, la tinción es inespecífica para las células que ya habíamos abordado. Entonces, miren, vamos a acercarnos un poco más e irnos desde superficial hacia profundo. Como podemos notar, y muy fácilmente, por eso me gusta mucho esta laminita, es que hay bastantes vasos sanguíneos en la periferia. Esto quiere decir que toda la irrigación llega desde la periferia y se va acentrando, ¿sí? Entonces la circulación va de esta zona de aquí, que es donde llega la arteria, estas son arterias, y penetran la cápsula y van pasando a través de todas estas estructuras hasta llegar al sistema portal. Bueno, realmente todo esto es un sistema porta, y pasan directamente a la circulación venosa. Entonces todos estos vasos sanguíneos que están en el centro de esta estructura son venas. Bien, entonces la cápsula de esta glándula está constituida por tejido conectivo denso y regular, y se menciona que llega a haber algunas células mioepiteliales que prácticamente son ausentes, y realmente si lo analizamos no son mioepiteliales, sino que realmente son fibromioblastos, ¿sí? O sea, fibroblastos con capacidades contráctiles, o miofibroblastos, como ustedes lo lleguen a encontrar. Entonces, estas estructuras están recubiertas por esa cápsula y inmediatamente pasan los vasos sanguíneos hacia profundidad. Miren, aquí podemos encontrar un artefacto, no se vayan a preocupar, y noten inmediatamente la morfología. Recuerden las capas que habíamos analizado. Hay una glomerular en la parte más superficial, más externa, que corresponde a estas zonas, pues literalmente como si fueran glomérulos. No hemos visto renal, pero lo vamos a ver. Estas estructuras que parecen un aglomerado de células. Y noten también su tensión ligera un poco en su citoplasma, pero tienden a una basofilia un poco mayor, ¿sí? Relativamente a las que están en su inferior, que son un poco más hipocromáticas en su citoplasma. Miren, estas tienen un citoplasma más prominente y son precisamente las de la capa glomerular. Sí, acuérdense, mineralocorticoides las que secretan. Bien, inmediatamente después de esa, y noten también que no es muy predominante en esta capa glomerular, ¿sí? En esta zona de aquí ni siquiera existe, ¿sí? Es lo que les iba a mencionar. En el humano realmente la capa glomerular es muy poco poblada, es menos del 20% de la zona de la corteza, ¿sí? Siendo incluso hasta un 5% es muy poco. Miren, aquí se ve perfectamente cómo está constituida esa capa glomerular, ¿sí? Se ven literalmente como si fueran conglomerados o globos de células un poco más basófilas. Vamos a analizarlas. Su citoplasma es un poco más eosinofílico en esta zona, o más teñido, más cromático. El núcleo es más denso, si se dan cuenta, no tiene núcleos prominentes como las que están en esta zona de acá. Sí, esta zona de acá. Ahora vamos a irnos hacia una zona más profunda, que es la fascicular, y como su nombre lo dice, va en fascículos. Si somos estrictos en la morfología de las glándulas endocrinas, estas son acordonadas, pero no están enrolladas sobre sí mismas, sino que están distendidas, están estirados esos cordoncitos de glándulas o células, que en histología reciben el nombre de células epitelioides, ¿sí? Porque no conforman un epitelio como tal, pero se disponen en una forma de capas. Bien, ¿y dónde se ve eso? Pues en estas zonas de acá, si se dan cuenta, aparentan como si fueran rayos que van bajando, ¿sí? Y por eso se le llama fascicular. Y si notan, vamos a verlo un poco más de cerca, las celulitas tienen un núcleo más laxo, ¿sí? Algunas de ellas, no todas por supuesto, tienen un
un citoplasma hipocromático y gran cantidad de gutículas dentro de la misma. Por eso es que estas células se llaman espongiocitos. Bien, esos espongiocitos pues producen los glucocorticoides, nada complicado. Bien, entonces vamos hacia más profundidad y vamos a notar un cambio radical en la morfología celular. Ya vieron, el citoplasma se deja de componer por células de gran cantidad de gotículas y se nota un poco más homogéneo. Esta capa de aquí es la reticular, ¿bien? Que secreta hormonas similares a hormonas sexuales, ¿sí? Sea testosterona o estrógenos. Bien. Y noten, los vasos sanguíneos siguen pasando a través de estas mismas células. Bien, si nos vamos hacia más profundidad vamos a encontrar una zona de transición, ¿sí? De donde deja de haber zona reticular acá a una zona un poco más basófila, lo que les mencionaba, ¿sí? Que corresponde a las células que son de la médula. Bien, técnicamente estas células no se deberían teñir así, pero utilizaron aquí una tinción un poco inespecífica que no mencionan, sí, dice ahí que es hematoxilina y eosina, pero en realidad estas células no se deberían teñir así, se deberían teñir un poco más pálidas y hipocromáticas, ¿sí? Como las que están acá, ¿bien? O estas que están acá, ¿bien? Entonces, estas células son las que empiezan a secretar aminas vasoactivas, ¿bien? O catecolaminas. Y todas van a descargar hacia la zona central, ¿sí? A las venas. Y noten aquí los eritrocitos bonitos que nos dan a conocer que todas estas estructuras son vasos sanguíneos, ¿sí? Si se dan cuenta, realmente ya analizándola, pues no hay tanta complejidad en su ultraestructura. Bien, y miren, esta es la zona de la periferia interna, por supuesto, de la misma glándula, ¿sí? Que tiene vasos sanguíneos muy abundantes, ¿sí? Esta queda, por supuesto, esta laminilla la tienen disponible en el atlas que les manejo de la página para que ustedes la puedan llevar a revisión. Bien. Ahora vamos a pasar con otra glándula que es igual de importante para nuestro metabolismo, que es la glándula tiroides. Bien, si nos damos cuenta, lo que les mencionaba durante la clase parecen cisternas o albercas que están muy unidas unas con otras, bien, que no corresponde a otra cosa más que son folículos y se llaman folículos tiroideos. Si nos acercamos un poco más hacia estas mismas, vamos a poder observar cómo está constituido ese folículo. Y ya habíamos notado que tenían un epitelio cúbico simple. Y vean, aquí se nota maravillosamente cómo están distribuidas estas células a manera de epitelio cúbico simple. Bien, aquí notamos el coloide. Evidentemente aquí también podemos encontrar células adentro, pero es por el mismo procesamiento de la muestra. En realidad no debería haber células dentro del coloide. ¿Sí? Lo que sí hubo aquí es que pues, se desprendieron. Evidentemente estuvo muy movida la situación al momento de obtener la muestra. Y noten el epitelio cúbico simple, ¿sí? Ahora vamos a buscar un folículo un poco más lleno para que noten la discordancia o la variedad de la morfología del epitelio que lo recubre. Como por ejemplo en esta zona, las células no tienen una morfología plenamente cúbica, sino un poquito ligeramente más aplanada, correspondiendo a un folículo más lleno, contrario a las que están por acá, que está un poco menos lleno. Bien, ahora hay que notar la otra población celular que íbamos a encontrar en el tejido tiroideo, ¿sí? Que son las células parafoliculares. Las mismas van a estar en zonas de intersticios entre folículo y folículo, solamente que por esta laminita no nos permite realizar una mejor observación. Sin embargo, sí podemos llegar a encontrarlas en algunas zonas, ¿sí? Como cuál, como por ejemplo estas de por acá. Bien, esta de aquí es una célula mucho más grande. Déjenme ver si encuentro alguna otra. Miren, esta de acá es una célula parafolicular por excelencia, ¿sí? Está muy alidaña a los folículos, pero su citoplasma es hipocromático, es pálido, y su núcleo es mucho más grande que las células foliculares que están en su alrededor. De hecho, hasta tiene un nucleolo prominente. Bien, vamos a ver, vamos a buscar otras células parafoliculares para que noten la morfología característica de las mismas. Aquí hay otras. Aquí podemos notar esta célula enorme. Estas dos células enormes son células parafoliculares y como pueden notar, lo que les mencionaba, el citoplasma es hipocromático. Aquí también podemos encontrar otras células parafoliculares. Todo este cúmulo de células son células parafoliculares que secretan calcitonina. Muy bien, miren, aquí hay otra y aquí hay otras. Muy bien.
Y por último, vamos a analizar, bueno, todavía falta una, vamos a analizar la paratiroides, misma que están ubicadas detrás del tejido tiroideo. Difícilmente vamos a poder aislarlas, como en este caso sí lo lograron, pero normalmente sí se llegan a ver en una laminilla obtenida por biopsia, rodeada por mucho tejido tiroideo, o sea, muchos folículos tiroideos en su periferia. Ahora recuerden que en las células cromófilas y cromófobas o oxífilas, acidófilas de, estas, de este tejido, y vamos a poder también notar unas zonas de gran cantidad de tejido adiposo. Bien, y en este caso vamos a poder observar a las células cromófilas u oxífilas o acidófilas, mejor dicho, de manera un poco más clara, ¿sí? Más diferenciadas. Tienen una acidofilia prominente y por eso se les denominó de esa forma. ¿Como cuál? Como la que estamos observando en esta zona de acá o esta zona de por acá. ¿Sí? No lo vayan a confundir con eritrocitos, que también podemos encontrar bastantes. Estas células tienen un núcleo prominente. Miren, aquí están. Esta de acá es una célula eosinofílica y esta también. Sí, relativamente, ¿verdad? No se vayan a confundir. Esta también y esta también. Ahora, el resto de células que podemos observar en estas zonas de por acá, que son un poco más pequeñas en cuanto a su citoplasma, si se dan cuenta también, las células eosinofílicas tienen un citoplasma un poco más grande, como si fueran un huevo estrellado, ¿sí? Relación núcleo-citoplasma de 3, 4 a 1. A diferencia de las células principales que tienen un citoplasma muy pequeño, poco prominente y hipocromático. ¿Bien? Aquí se pueden observar maravillosamente las dos estirpes celulares. Ya vimos cuál es la función de cada una, solamente hay que recalcar que a la microscopía pues es un poco decepcionante observar este tipo de tejidos porque pues no hay mucha variedad de células, ¿sí? A diferencia de las células epiteliales donde podemos encontrar muchos, aquí pues realmente están muy difusos, por eso es el sistema endocrino, ¿sí? Porque realmente las células están unidas unas con otras sin diferenciarse como tal en cúmulos en específico, como si lo veremos en algunas otras glándulas como el páncreas. Bien, entonces aquí otra célula eosinofílica y otra eosinofílica. El resto que tienen un núcleo más grande igual, con cromatina un poco más laxa y con citoplasma hipocromático y poco prominente, o sea, poco citoplasma, pues serán las células principales. Muy bien. Y noten pues los islotes de células adiposas. Por último vamos a pasar a la hipófisis, ¿sí? Esta, si bien tiene células un poco más complicadas, su estructura realmente también es un poco difícil de describir con hematoxilina y eosina. Solamente vamos a poder observar a las células cromófobas y las células cromófilas. Dentro de las cromófobas pues son las más fáciles de identificar en este corte porque son las que no tienen tinción como tal, ¿sí? Se ven un poco hipocromáticas y pasan desapercibidas por la misma zona. ¿Sí? Ahora note la morfología característica de células asimilándose a células exócrinas, ¿sí? A glándulas exócrinas, como si fueran acinos, ¿sí? Todas estas son las células cromófilas y bueno, en este caso predomina un poco la acidofilia, realmente no está muy fácil de distinguir la basofilia. Bien, podemos encontrar también gran cantidad de vasos sanguíneos en su periferia, ¿sale? De este lado ya podemos encontrar un poco más cantidad de células un poco cromófobas. Bien, y bastantes vasos sanguíneos. Bien, ahora, de este corte corresponde a una parte de adenohipófisis. Vamos a una zona de neurohipófisis y sobre todo de la parte que habíamos mencionado, que es el infundíbulo, el tallo de donde se secretan. Y aquí podemos ver la discordancia de morfologías. Ya podemos ver que tiene una falta de tinción. ¿Sí? Y esto corresponde a que es una zona que va a diferenciarse en la neurohipófisis, ¿sí? Y es una parte que va a conectar a la parte posterior. Aquí estamos viendo, en la anterior imagen vimos la parte anterior. Entonces, como tal, estas estructuras de acá podrían recordarnos a la parte posterior, muy similares, por supuesto. Y cada una de esas celulitas que están por ahí son los pinealocitos, ¿sí? Son células pineales. Pituicitos, no estamos en glándula pineal, estamos en glándula pituitaria, pituicitos. Bien, estas células alargadas, hipocromáticas, que se disponen a lo largo de la misma. Bien, vamos a ver otro corte de la misma. Esto también sigue correspondiendo a adenohipófisis y lo mismo les repito, como si fueran
acinos dispuestos unas con otras. Bien, difícil de distinguir entre células cromófilas de entre las acidófilas y basófilas, ¿sí? Sin embargo, podemos ver entre las cromófobas una diferencia muy importante. Bien. Bueno, pasamos a otra laminita, igual de tejido de hipófisis, donde aquí sí podemos ver la diferencia entre neurohipófisis y adenohipófisis. Noten inmediatamente la coloración. Bien, entonces vamos a acercarnos a la parte de la pars intermedia, donde les mencionaba que había estructuras similares a los folículos, donde va a haber un almacenamiento de hormonas similares a la melatonina. ¿Sí? Bien, esta zona intermedia. Bien, ahora vamos a ver a esos pituicitos que corresponden a los que están secretando las oxitocina. Bien, células hipocromáticas, realmente el citoplasma es muy poco visible, solamente vemos los núcleos y pues no vemos ninguna otra neoformación más que algunos vasos sanguíneos en sus periferias. Bien, los cuerpos que habíamos mencionado que corresponden a los botones sinápticos difícilmente también son visibles, los cuerpos de Hering, pero realmente en este caso no hay visibles. Bien, y lo que les mencionaba, son un poco difíciles de encontrar. Miren, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Bien, los botones sinápticos, precisamente los cuerpos de Hering. Muy bien, y si nos vamos hacia la otra parte de la adenohipófisis, encontraremos, miren, aquí sí se nota en este corte las células basófilas de las acidófilas. Bien, aquí tenemos algunas basófilas y rodeadas de acidófilas en su contraparte, incluso dentro de la misma zona. Y de este lado podemos ver las células cromófobas. Bien, basófilas y acidófilas en contraparte. Y noten la cantidad de vasos sanguíneos que están dispuestos entre estas mismas células. Bien, aquí se pueden notar un poco las células un poco más grandes, las acidófilas más prominentes, más grandes, más bonitas. De hecho, mucho más bonitas de lo normal. Muy bien, aquí algunas células basófilas. Muy bien. Por último, pasaremos a realizar la observación de la glándula tiroides en un corte un poco más bonito, como lo habíamos mencionado anteriormente. El que vimos no dejaba rescatar la mayor cantidad de estructuras características, pero en este caso sí. Entonces aquí podemos observar una mejor imagen del tejido tiroideo y por supuesto del paratiroides. ¿Sí? Entonces vamos a ver aquí un artefacto muy extraño que se llama bandeado, ¿sí? Que se realiza por el mismo corte, pero no por la cuchilla, sino por el mismo corte en sí. Entonces, aquí podemos observar un epitelio cúbico simple en la mayor parte de los folículos y en algunas zonas también unas pequeñas burbujas que corresponden a partes del citoplasma, ¿sí? Que se llaman filopodios, bien, como por acá en estos también. Y aquí podemos observar también algunas células parafoliculares un poco más características, más bonitas. Vamos a ver si encontramos aquí. Estas de acá son células parafoliculares características, están en un nicho, todas ellas unidas y se ven mucho más recalcadas en su morfología clásica, como estas de por acá. ¿Sí? Noten el tamaño imponente de estas células parafoliculares. Bien, vamos a ver si encontramos algunas más, como esta de acá, o estas de acá, o incluso estas de acá, que son más grandes de lo que esperaríamos para una célula folicular. Ahora, yéndonos hacia la paratiroides, aquí podemos encontrar maravillosa toma, maravilloso procesamiento de la muestra, con muy poco tejido conectivo dentro de la misma y también, de hecho, hasta incluso parecería otra estructura. Bien, podemos ver una basofilia incrementada junto con algunas estructuras de tejido conectivo en su periferia. ¿Sí? Algo que recalcar es que estas estructuras también tienen tejido conectivo denso y regular en su periferia, solamente que noten cómo las fibras de colágeno están mucho más compactadas respecto a las que veíamos anteriormente, con todas las fibras dispuestas en diferentes direcciones y tamaños. Bien,
Entonces, por parte, eso es todo lo que veríamos de microscopía. Cualquier duda, ya saben, pueden comentármela en la plataforma y espero que hayan aprendido mucho. Gracias por su atención.